Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. La verdad que contento de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que vivimos y como decía Alfonso, no fue fácil. Fue una situación de que me invita el presidente, o en ese momento electo recién no asumido, y me nombra el 10 de febrero. Yo, como decía, no sabía nada, ni se conocía el programa de gobierno, nada, porque yo estaba de vacaciones como decano, y me introduzco rápidamente al tema, a estudiar el programa de gobierno, a armar los equipos de trabajo, y viene el terremoto. Y la verdad que asumir un gobierno ya es difícil. Asumir un gobierno con el terremoto ya encima, más complejo aún. Uno no sabe bien la gente que tiene, no sabe bien cómo enfrentarlo. Y la verdad que con esta presentación espero transmitir un poquito en torno que tuvimos que vivir y las decisiones que fuimos tomando y tratar de responder un poquito al motivo de este seminario, de tratar de ver cómo podemos gestionar a través de distintos mecanismos para poder resolver una situación compleja. Entonces, fundamentalmente, bueno, eso muchos ya saben ya, Chile ha sido realmente golpeado fuertemente por la historia en los terremotos y tiene el registro más alto de terremotos. Yo ya vivía en esa época, yo soy de esa zona, así que lo viví, no me acuerdo mucho porque era bastante chico, pero estuve ahí en el terremoto de Valdivia. Mis papás me cuentan, etcétera, así que estamos con esa experiencia en el subconsciente. Y después nosotros estábamos en el lugar, uno antes que eso, en el lugar quinto, y al año siguiente entró el nuevo terremoto de Japón y por lo tanto bajamos al sexto. Pero igual es un terremoto muy dañino que afectó muchas partes de Chile, fue una zona muy amplia y por lo tanto eso es parte de la dificultad poder tratar de resolver los problemas que están en muchas personas y en muchas partes de infraestructura, distintos tipos de infraestructura. Bueno, obviamente aquí hay un mapa de Chile donde se muestra más o menos todos los puntos en los cuales hubo gran parte de destrucción, digamos. Entonces, por lo tanto, fue una cosa que abarcó muchas distintas áreas en las cuales hubo que responder. Bueno, yo no voy a entrar en detalle de los números, pero obviamente solo para recordar que fue un daño tremendo. Abarcó prácticamente un 70% de la población de Chile, 250.000 o 220.000 casas y una cantidad de puentes, canales, aeropuertos, etcétera, digamos, muy significativo, hospitales, colegios, que realmente fue súper complejo poderlos levantar. Aquí hay un ejemplo, obviamente, que realmente es impactante, algunos de ellos incluso con vida humana que costó la vida de varias personas. La conectividad, este es el puente que pasa sobre el río en Biobío, allá en Concepción. Otros lugares en los cuales realmente el puente desaparece por completo para todos los efectos prácticos. Barcos en las plazas de las ciudades. Áreas de la playa que desaparecen completamente, caminos que son cortados, canales de regadío que desaparecen. Por cierto, viviendas muy afectadas. Y este es el icono de los edificios, realmente el daño que se produjo en Alto Biobío, en Concepción. Entonces realmente la cosa era dramática. Y tienen que recordar, nosotros asumíamos 12 días después de eso, o sea, realmente empaparse anticipadamente para cuando asumir, tener todo el conocimiento y todas las posibilidades de llevar adelante. Bueno, obviamente es una cosa que a mí me tocó estar presente en esos lugares, en esa fecha, y realmente es una cosa que a uno lo deja pensando, lo deja cómo puede la naturaleza hacer tanto daño o cómo no estamos tan preparados para poder enfrentar esos desafíos de la naturaleza, etcétera. Son pensamientos que pasan en la mente cuando uno está en esos lugares en el momento que suceden. Bueno, aquí ya, sabiendo lo que hubo, cómo enfrentamos esta solución. Yo creo que lo principal fue definir una estrategia de cómo llevar adelante esto. Y la estrategia consistió fundamentalmente en
Primero, resolver obviamente los problemas de la coyuntura inmediata, la gente que está lesionada, la gente que hay que darle vivienda o en alguna parte darle alguna solución temporal, etcétera. Pero desde el punto de vista de obras públicas, el efecto que nosotros hicimos fue, lo primero fue recolectar información. Y lo que optamos por recolectar la información fue desagregada, es decir, en cada región tenían que recolectar la información la gente que pertenecía al ministerio, los CEREMI, los directores regionales, etcétera, de distintas áreas del ministerio, que recogieran información en la zona misma, y creamos una base de datos única a través de Internet, que era alimentada por Internet, y por lo tanto este mapa que está aquí es un mapa real que salía del programa, en el cual marcaba cada punto en los cuales había un daño, y al lado estaba toda la información de ese daño, y después se iba avanzando y al lado se le iba agregando incluso las soluciones que se iban dando o sugiriendo para poderlo hacer. Entonces la base de datos era única y todo el mundo sabía toda la información al mismo tiempo. Nosotros prácticamente en 2 meses sabíamos perfecto cuánto el daño había y las soluciones cuánto costaban para hacerla. Todo eso en 2 meses, yo creo que lo fuimos a contar a varios países del mundo y no podían creer que en 2 meses nosotros teníamos toda esa información para llevarla adelante. Entonces yo creo que un punto importante que cuando hay un caos de esta naturaleza es tratar de buscar la información necesaria para tomar la decisión correcta, a través de un liderazgo de distintos niveles. Obviamente, en este caso, desde el presidente, los ministros y toda la gente en las regiones para llevar adelante y el trabajo en equipo de coordinarlo adecuadamente. Obviamente, tomamos 3 áreas en el ministerio para poder llevar a implementar. Primero era el tema del agua, tanto a nivel de las ciudades que estaban afectadas como en el espacio rural. Ahí vieron las torres estas de agua potable rural que cayeron, prácticamente cayó más del 60% del agua potable rural en la zona, por lo tanto quedaban sin agua las personas, y las ciudades que también estaban afectadas no tenían agua. Entonces hicimos un esfuerzo importante para tratar de recuperar el agua a las zonas afectadas. Después, obviamente, la conectividad era un punto muy importante para poder llevarla adelante, y se trabajó obviamente con soluciones temporales para poderla llevar, y ahí el trabajo conjunto entre el Ministerio, Carabineros y por cierto el Ejército y Fuerza Aérea y todas las fuerzas que están en el país para que puedan ayudarnos a llevar adelante ese trabajo. Montamos puentes mecanos, abrimos caminos con bulldozer, etcétera, digamos, para poder tener esa conectividad lo antes posible. Y después, y en forma casi paralela, tratando de ver cómo podemos levantar el país desde el punto de vista económico. Por lo tanto, que las zonas en las cuales había actividad económica ojalá se pudiera revertir rápidamente, y ejemplos de ello eran cómo podíamos reponer rápidamente la zona de los pescadores, por ejemplo, cómo los pescadores podían volver a ir al mar a poder trabajar. Entonces hicimos ese esfuerzo y después obviamente la reconstrucción propiamente tal que se llevó adelante. Y el foco fue obviamente primero todo el tema de la emergencia misma de poder llevar adelante. Cómo podemos satisfacer en forma rápida las necesidades urgentes que a esa hora, a ese minuto, ese día se necesitaban. Tratar de reducir al máximo ese plazo para que la gente tenga alguna solución de ese tipo. Después viene todo el trabajo de la emergencia que nos permite ir implementando soluciones temporales. Y después, obviamente, las soluciones definitivas. Y la verdad que este gráfico es el que a mí en lo personal me deja muy satisfecho del trabajo que hicimos en obras públicas, porque prácticamente en muy pocos meses logramos tener funcionalidad, ya sea parcial o total, pero prácticamente en todos los lugares. Entonces, después lo único que fuimos haciendo fue creciendo la solución definitiva. Entonces, por lo tanto, prácticamente a fin del año, del primer año, al fin del 2010, ya estaba casi todo en funcionamiento en distintas etapas, por cierto, no estaba solucionado definitivamente, pero sí había ya conectividad, el agua estaba toda completa, los servicios que los cuales se prestaban a través de las obras estaban funcionando, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que este gráfico refleja claramente el resultado de un trabajo coordinado, de un trabajo de equipo. ¿Cómo se enfrenta esta solución para el futuro? Porque uno tiene que sacar lecciones para el futuro. Un problema importante eran las comunicaciones. Por mucho que nosotros queramos comunicarnos, no había cómo al inicio hacer las comunicaciones. Y por lo tanto, hacer un esfuerzo en tener comunicaciones adecuadas es muy importante. Otro tema importante es tener un sistema de base de datos
que nos permita alimentarla rápidamente para poder hacer un diagnóstico adecuado de la solución. Tener la gente preparada ante una necesidad. Y eso ya yo creo que ya estamos bastante mejor preparados que antes, en el sentido de que la gente nuestra sabe qué hacer en caso de terremoto y no sabía qué hacer algo en el caso de un tsunami. Por lo tanto, hoy día ya tenemos la experiencia, se han implementado formas de reflejar eso y por lo tanto hoy día ya estamos mejor preparados. También es importante de tener en la infraestructura cierta redundancia que nos permita que si se tiene un problema en un punto, haya alguna alternativa para poder enfrentar esa conectividad o ese elemento. Entonces, cuando uno se prepara a una emergencia de esta naturaleza, tiene que realmente tener todos los elementos necesarios para poder responder en el momento que se produce esa emergencia. Y tener un plan preparado, de modo de realmente que la gente que tiene que reaccionar no tenga que improvisar en ese momento y por lo tanto sea más fácil tomar las decisiones. Nosotros tuvimos que realmente implementar en el camino los distintos efectos porque obviamente veníamos recién asumiendo y no teníamos todavía no estábamos ni siquiera en el gobierno cuando empezó, digamos. Y por lo tanto, lograr tener un manejo adecuado de esas circunstancias y cómo enfrentarlas en el futuro es muy importante. Y obviamente después implementar ese plan de reconstrucción que nos permite salir adelante. Y lo mejor de todo es que mi experiencia es que uno puede aprovechar estas circunstancias para reconstruir en mejores condiciones. Y algunos ejemplos que yo puedo dar. Por ejemplo, el puente sobre el río Claro que se cayó, que era un puente histórico, re bonito, pero desgraciadamente ya tenía muchos años y ya estaba bastante débil. Lo reconstruimos, no tan bonito, pero sí más grande. Pusimos 3 pistas. Es decir, cuando ya haya que ampliar nuevamente la carretera a 3 pistas, ese puente ya está solucionado de esa forma. O la zona de Talcahuano, la zona de La Poza. Si ustedes van allá o hay gente que conoce, se da cuenta que le cambió toda el área y cambió la ciudad, le dio otro aspecto mucho más vivible, mucho más turístico y por tanto levanta la zona. Entonces hay ejemplos que uno puede, a través de esta reconstrucción, lograr mantener una ciudad o un entorno con una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Lo mismo sucedió desde el punto de vista de la protección, es decir, ya no se reconstruyó en zonas que claramente eran afectadas a tsunami y por lo tanto hubo que reubicar a las personas. Recuerdo que había harto problema con las personas que querían seguir en su mismo lugar, pero la verdad que finalmente hubo que ajustar esa distribución, porque volver a construir en el mismo lugar y esperar que venga un terremoto o un tsunami en las mismas condiciones, la verdad que es muy complicado. Entonces, lograr con ese plan y después hacerle un seguimiento, pero día a día, porque una cosa es tener un plan y otra es la implementación. Y para poderlo implementar, realmente hay que estar encima, es un proyecto en sí. Hay que tener una planificación, recursos, personas y hacerle un control, de modo que se pueda implementar ese proyecto y solucionar los problemas que se van presentando, porque los problemas realmente, cuando los problemas aparecen, la verdad, se van multiplicando y sumando. Por lo tanto, hay que estar muy encima para ir resolviéndolos. Un solo ejemplo. La demolición de los edificios de Concepción. A mí me dicen como ministro, me dicen, usted está a cargo de la demolición de los edificios de Concepción. Ya le dije yo, no hay problema. Pero cuando empecé a estudiar, no los podía hacer. Porque en el aparato estatal, uno solo hace lo que está autorizado. En la actividad civil, uno hace todo lo que puede, salvo que esté prohibido. Entonces, yo tenía las ganas, tenía la gente, tenía la plata para hacer la demolición, pero por reglamento, por estatuto del ministerio, en ninguna parte dice demolición de edificios privados. Por lo tanto, no lo puedo hacer. Y la única forma que lo pudimos hacer, y tuvimos que contratar abogados para que vengan la forma de hacerlo, es que el Ministerio de Interior, que está a cargo de la seguridad, y por lo tanto un edificio que está por caerse es problema de seguridad, lo puede hacer el Ministerio de Interior. Y el Ministerio de Interior me mandata al Ministerio de Obras Públicas para hacerlo. Pero eso nos demoramos un montón de tiempo en primero diseñarlo, y después implementarlo y después hacerlo. Entonces iba a Concepción yo y las personas me decían, oye, ¿los edificios cuándo? No, estamos trabajando. Entonces, muy complicado ir resolviendo esos temas. Por lo tanto, y para terminar, porque yo creo que ya estamos más o menos en los tiempos, me parece, es
Este fue un trabajo en equipo. Este fue un trabajo en equipo y eso yo creo reconocerlo realmente. Y fue un trabajo en equipo no solo de la gente que trabajó conmigo, sino también quiero reconocer públicamente a Sergio Vitar, que era el ministro anterior. Realmente él fue una persona que realmente hizo una transición espectacular de los días que le tocó a él el terremoto y lo que me pasó a mí. Después es importante definir un método de trabajo. Aunque sea este caos que hay que tener un método de trabajo, con un liderazgo adecuado. Y yo creo que cuando hay liderazgo, los planetas se alinean. Si no hay liderazgo, los planetas tienen que haber un polo de atracción. Y por lo tanto ese polo de atracción yo creo que lo generan los liderazgos. Y después sobre eso hay que tener un método de trabajo y ser consistente con él, implementarlo y seguir adelante para poder resolver los problemas que uno tiene. Información. Si uno no tiene información, no puede encontrar ninguna solución. Y por lo tanto el esfuerzo que hicimos en el Ministerio de poder tener información precisa y todos eficientemente al mismo tiempo, sin que haya base de datos distintas, creo que fue una decisión súper importante. Y lo otro es la implementación. Y en la implementación hay que ser riguroso, súper serio, ser consecuente. Y aquí yo recuerdo también una experiencia que me molestó cuando sucedió, pero creo que lo voy a contar igual porque creo que es positiva. Estaba dando una explicación a periodistas internacionales del terremoto y de repente una periodista peruana me pregunta, me dice, usted supongo que es millonario. ¿Por qué? Le digo yo, porque está a cargo de la reconstrucción, me dice. Entonces le dije, no, mire, la verdad que no entiendo su pregunta, creo para dónde va, pero la verdad que aquí hay que trabajar seriamente, a hacer las propuestas adecuadas, ser transparente, ser justo con todos, y eso va a ser siempre así mientras yo esté aquí por lo menos, le dije. La niña le gustó, parece la respuesta, que después salí en primera plana de los otros diarios allá del comercio de Perú, digo. Porque parece que en otros países no es tan así. Digo. La verdad que ser servidor público tiene sus costos. Uno de ellos es lo económico. Así que yo estoy muy contento de poder haber participado en esta decisión, en este proceso. Yo soy católico, por lo tanto creo que a uno lo ponen a donde tiene que estar en el momento oportuno. Así que yo agradezco a las personas que me dieron la oportunidad de poder participar en esta etapa del desarrollo del país. Muchas gracias.